Con la promulgación del decreto 5162, nació nuestra alma mater con el nombre de Universidad de Nayarit. De ahí que durante algunos años, la población se refiriera a ella con la sonora abreviatura de UNINAY. El honor de ser el primer rector de la máxima casa de estudios recaería en el doctor Ignacio Cuesta Barrios, un profesionista eminente de la época. Creada la UNINAY, a la oferta de programas de licenciatura se añadió la educación media superior, con la construcción de diversos planteles en varios municipios del estado que aseguraron la ampliación sustancial de la cobertura estudiantil. Le resultaba a los padres de familia un tanto difícil permitir que sus hijos vinieran a la capital. Bueno, si hablamos de Compostela, pues era una población cercana, pero ya si hablamos de San Juan de Abajo, de La Peñita, eso conllevaba, aparte de la distancia, lo costoso del transporte y tener que pagar casa de asistencia. Eso dificultaba aún más esa posibilidad. Entonces de ahí que pues, los rectores, con una gran visión, los gobiernos de los estados, pues vieron una oportunidad de fundar escuelas preparatorias en las cabeceras municipales. Teníamos la número 1, que es Tepic, la 2 que es Santiago Ixcuintla, la 3 que es Acaponeta, la 4 que es Tecuala, la 5 es Tuxpan y la 6 Ixtlán del Río. Roberto Gómez Reyes, a su llegada como gobernador del estado, propició condiciones excelentes para el desarrollo de la UNINAY. Sin duda alguna, el titular de la creación de la universidad, sin duda es el doctor Julián Cascón Mercado, el que generó la idea y la realizó. Pero exclusivamente en la ley, quien vino a darle vida, estructura, fue el licenciado Roberto Gómez Reyes. Él fue el que le dio todo absolutamente lo importante de la universidad para que naciera y se desarrollara. Si tú quieres, en condiciones primarias, pero bueno, eso fue lo que teníamos nosotros para arrancar. En enero de 1970, es electo rector el licenciado Alfredo Corona Ibarra, profesionista notable y hombre de letras. Su administración fue también de corta duración, pues tuvo que renunciar al siguiente año, 1971. Pero ese tiempo bastó para añadir a la oferta inicial las carreras de Economía, Turismo y Oceanografía. Es decir, era una universidad joven, no tenía 2-3 años de fundada y bueno, los universitarios de alguna manera influidos por la situación que había pasado en el 68, en el mes de octubre, pues se veía a los estudiantes, algunos los veían con recelo, otros los veían con respeto, pero lo que sí que eran generaciones inquietas, que cuando veían que algo no estaba funcionando, lo expresaban. A veces lo expresaban de manera pacífica, a veces de manera violenta. El propio Corona Ibarra tuvo que enfrentar la primera huelga de carácter estudiantil, donde la demanda es que él saliera de la universidad como rector. En el mes de marzo de ese mismo año, designan nuevo rector al doctor Joaquín Cánovas Pouchades, quien promovería la creación de las carreras de Ciencias Químicas, Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como la Preparatoria de Compostela. La Universidad de Nayarit en 1969 nace como una universidad de Estado y por lo tanto era el Estado de Nayarit y el gobierno federal
el encargado de sostener a la Universidad de Nayarit. Es decir, ahí no eran subsidios, ahí era a fuerzas, porque era su responsabilidad, porque la primera autoridad de la universidad era el gobernador del estado. Existía el Consejo General Universitario, existía el rector, pero quien designaba al rector a propuesta del Consejo General Universitario era el gobernador. Si se le llevaba una terna y el gobernador con su voto de calidad decía, este va a ser el. Así lo hizo el licenciado Gómez Reyes cuando nombró al rector al propio Corona Ibarra, así lo hizo cuando nombró rector interino al doctor Joaquín Cánovas Pouchades. Eso se daba hasta antes de la autonomía. En octubre de 1972, en el marco del 14º Congreso Nacional de Anuyes, realizado en nuestra ciudad, surgen los Acuerdos de Tepic. Se celebra en Tepic, siendo la sede la universidad de la 14ª Asamblea Nacional de Rectores, en la cual se toman acuerdos pues, de mucha trascendencia a nivel nacional. Entre ellos, estandarizar el bachillerato a 3 años, de hacerlo de manera semestral, considerar los 2 primeros años como núcleo básico o tronco común y a partir del tercer año pues abrirlo ya a un nivel de bachillerato. En el nivel superior pues hablaba también de ir rompiendo ciertos obstáculos para la obtención del título de la licenciatura, y así ahora encontramos pues una gran diversidad de opciones que la universidad ofrece a los jóvenes egresados para que su eficiencia terminal pues aumente. En este momento, comienzan a escucharse voces sobre la conveniencia de dotar de autonomía a la universidad. En 1973, reeligen como rector al doctor Cánovas, quien renuncia al poco tiempo debido a su nominación como candidato a diputado federal. Además de nuevas carreras y la edificación de escuelas preparatorias y facultades, se construyen paulatinamente nuevas y amplias instalaciones deportivas para uso recreativo de los estudiantes y, por supuesto, de la población en general. Gracias a la universidad, a sus instalaciones deportivas, mucho del desarrollo del deporte se ha llevado a cabo aquí, particularmente el fútbol y el béisbol, el básquetbol, el voleibol, porque en ese tiempo no había muchas instalaciones deportivas y la universidad las tenía. Aquí hubo un campeonato nacional de básquetbol de primera fuerza y Nayarit fue campeón nacional. Nunca antes se ha jugado un campeonato de ese nivel. Vinieron los mejores equipos. La final fue Chihuahua contra Nayarit. Aquí le ganamos a Chihuahua. Bueno, si la universidad, en ese tiempo el deporte se veía de otra manera. No había muchas opciones. Algunas canchas de escuelas en la montaña, ¿verdad? Fue una de las canchas para el básquetbol de ese tiempo. Esos torneos de barrios sin las canchas de la universidad, porque eran cientos de equipos. Gracias a eso pudo darse el desarrollo del fútbol, del torneo de los barrios. Durante el breve periodo rectoral del licenciado Pedro Ponce de León, se culmina la construcción de la Biblioteca Central, se funda la preparatoria número 8 de Ahuacatlán, se traslada la Escuela de Agricultura al municipio de Jalisco, así como la de Oceanografía se convierte en Escuela de Ingeniería Pesquera. Por cierto, fue reconocida gracias al apoyo directo recibido por parte del gobierno federal. Una etapa que para muchos fue motivo de emoción y festejo fue la participación del Club Deportivo Tepic en el circuito de ascenso del fútbol nacional, donde los coras defendieron con ardor y compromiso la camiseta de la Uninay.
Este equipo del Deportivo Tepic hizo una buena participación como Uninay. Recuerdo que en los graderíos se reflejaba mucho el estudiantado de Nayarit, porque lo entendieron de buena manera, lo tomaron como su equipo, de hecho, pues era su equipo. Nosotros dábamos nuestro máximo esfuerzo y, como tú dices, la sudábamos por la Universidad de Nayarit, porque yo recuerdo mucho que cuando salíamos de viaje siempre hacíamos una porra y pues, como dicen las palabras de nuestro escudo de la universidad, siempre gritábamos por lo nuestro universal, y a viajábamos. Siempre, bueno, cuando se viaja, tú sabes que o se sale a jugar, siempre el objetivo es siempre ganar. Recuerdo que vino el Zamora a jugar aquí a Tepic contra la universidad, y recuerdo que teníamos que ganar para poder seguir manteniéndonos en segunda división. Y ese partido recuerdo que lo ganamos 2-0 con 2 golazos, dos muy buenos goles de Juan Casillas Lecheras. Yo recuerdo en aquellos tiempos que viajábamos y pues los equipos profesionales, por lo regular, los que jugamos muchos años, vas a buenos restaurantes, a buenos hoteles, y como no había recurso económico, recuerdo que llegábamos a puestos de tacos a comer o a cenar, llegábamos a hoteles pues no de muy buena calidad. La llegada del ingeniero Ricardo Vidal Manso a la rectoría en 1974 generó grandes expectativas, pues se implementa un modelo original de universidad basado en unidades de producción. Muchos catedráticos de buen prestigio que el maestro Manuel Ulloa Herrera se trajo a Nayarit. Fue cuando vinieron pues, españoles, cubanos, haitianos, japoneses, de muchos países, argentinos, chilenos, que se vinieron de gente que eran muy preparados y vinieron a dar clases aquí a precios muy bajos, pero fue una época de una revolución en la universidad. Fue la época en que recordamos que ingeniería pesquera estaba donde estaba turismo, agricultura estaba también aquí, y fue cuando el maestro Manuel Ulloa consigue dinero, consigue recursos, apoyados obviamente en el rector, en Vidal Manso, y transforman la universidad. Se forma la escuela de medicina con el doctor Guy Duval, con la doctora Pura, un haitiano y una brasileña. Precisamente la FEUN con Rosas y todos los de ingeniería pesquera, sí, Ramón Rosa, y los estudiantes de ingeniería pesquera fueron con el gobernador y le dijeron que yo debería ser el rector porque yo no tenía ningún problema político como todos los demás. A mí me tocó recibir una universidad muy pobre. Recibíamos 11 millones de pesos al año, teniendo más de 10,000 estudiantes en la universidad. Andábamos con problemas. Entonces, a mí me tocó ante la NUYES presentar una idea que se llamaba Plan para el Desarrollo de los Recursos Propios de las Universidades a través de unidades de producción ligadas a la docencia. Y a mí me tocó presentar ante la NUYES ese proyecto. Los rectores de Querétaro, los rectores de San Luis Potosí, varios, me dijeron: ingeniero, ¿cómo es posible que nosotros seamos empresarios si somos educadores? Entonces, en el resumen de la NUYES pusieron muy chiquito lo que yo había ofrecido, mi ponencia. Pero me fui precisamente con Rosas y los de la FEUN, me fui a Los Pinos con Echeverría. Entonces yo fui con él y le presenté y le di la idea de las unidades de producción, y el presidente me dijo: ingeniero, me está dando la solución usted para las universidades de provincia que no reciben mucho dinero. Entonces fue la única universidad en la República Mexicana que recibió un subsidio para hacer unidades de producción. En marzo de 1974,
Un incidente entre una fracción del sector estudiantil y los empresarios del transporte urbano de Tepic obligó al gobernador del estado a intervenir, puesto que el mandatario, en el esquema jurídico y político de entonces, era la máxima autoridad de la universidad. En esa época había grupos políticos que intervenían mucho dentro de la universidad. Recuerden que estaba la FEUN y luego estaba la Unidad Liberal, que luchaban esos dos grupos estudiantiles. Yo recuerdo que cuando estaba en una reunión de la NUYES en Veracruz, me llama el gobernador porque todavía existía la Unidad Liberal y habían capturado 8 camiones de pasajeros urbanos. Entonces me llamó para que resolviera el problema. Yo vine, me regresé de Veracruz y fui y hablé con los muchachos. Me decían que habían capturado los camiones porque pretendían elevar el costo del pasaje. El incidente ocasionó que gran parte de la comunidad universitaria cuestionara su intervención, de manera que el Consejo General Universitario oportunamente solicita la autonomía y promueve la conformación de una comisión para estudiar la viabilidad de ese proyecto. No, la fuerza la teníamos nosotros a nivel estudiantil y teníamos gran influencia en los maestros nosotros, así de que también eran aliados. De los trabajadores, no se diga nada, pues era otra cosa. Estaban naciendo los sindicatos de trabajadores, no eran realmente una fuerza que determinaran si hacía o no autónomo. Estaban en el movimiento estudiantil, estaba toda la fuerza de la autonomía, no más. Los maestros, el Espagual no existía. Había una agrupación de personal académico y medios ahí organizados, pero no era organización como con mucha fuerza para que se oponga. Ellos nos apoyaban en el Consejo Universitario y en las escuelas. Ellos apoyaron el proyecto de la autonomía. En tanto, la infraestructura de la universidad sigue creciendo. Surgen las preparatorias de Villa Hidalgo, Valle de Banderas, Ruiz y la llamada Prepa Abierta de Tepic. También se crea la exitosa Escuela de Medicina Humana, cuyas primeras instalaciones se establecieron en la emblemática Casa Fenelón, ubicada en el corazón de la capital. El año de 1975 marcó una etapa en la historia de la universidad por una atmósfera de inestabilidad que permeó en todos sus sectores. Los constantes conflictos entre grupos estudiantiles se agravaron y la división al interior del sindicato de trabajadores trajo consigo manifestaciones en contra de la autoridad rectoral. Los profesores no se quedaron atrás y promovieron una serie de paros laborales, amenazando incluso con llegar a la huelga debido al constante atraso del pago de salarios. En 1975, a raíz de que nace la federación, había ciertas pugnas internamente, y por un lado. Por el otro, por los gobiernos tratando de intervenir para meterse a la universidad. Nosotros, y esto hablo los que formamos parte de la Federación de Maestros, creímos conveniente establecer ciertos principios para no prestar a la universidad a una serie de situaciones justamente que luego se vinieron, que eran los conflictos, ¿no? Y entonces poco a poco nosotros, incluso yo recuerdo que fuimos en diferentes ocasiones a México a platicar con el subsecretario de Educación a efectos de que le diera participación a la universidad. Y con base en eso nosotros, cuando ya se logró que se diera, nosotros sí solicitar cuando menos la asignación de pago por hora, semana, mes. Y eso fue lo que se empezó apenas a dar. Y claro, obvio, en algunas ocasiones pues no había dinero. Y las huelgas que se hacían era justamente para apoyar a las autoridades universitarias a efecto de presionar a México para que soltaran el dinero. Estas en varias ocasiones se hicieron justamente con ese propósito, no tanto de perjudicar a los alumnos,
sino de fortalecer la economía de la universidad, porque de otra manera se perdería la función de la universidad, ¿no? A la agitación política interna se añade en junio de ese año la vorágine de los movimientos electorales que dividieron a la sociedad en el marco de la lucha por la sucesión gubernamental. Por un lado, el crecimiento arrollador de la oposición izquierdista se anudaba alrededor de la figura de Alejandro Gascón Mercado, hermano del doctor Julián, fundador de la universidad. Por el otro, el partido oficial concentraba su poder en torno al coronel Rogelio Flores Curiel, candidato al que la comunidad universitaria veía como la más viva personificación del autoritarismo. A finales del régimen del licenciado Roberto Gómez Reyes, siendo rector de nuestra universidad, el arquitecto y capitán Ricardo Vidal Manso, había la inquietud de que el candidato a la gobernatura pretendía ingresar a la universidad cuando él formó parte del gobierno de Luis Echeverría como jefe de la Policía Metropolitana, y de una forma u otra lo vinculaban con el 10 de junio, el Jueves de Corpus, a través de un grupo conocido en ese entonces como los halcones. Y entonces había cierto resentimiento en la clase estudiantil aquí en Nayarit. Y la opinión casi unánime era de que el candidato Flores Curiel no podía ingresar a la universidad por, digamos, el rechazo que había de la clase estudiantil y magisterial. Yo en ese entonces era director de la Escuela Superior de Derecho y fuimos todos los directores a pedirle su opinión, si el candidato a la gobernatura podía ingresar o no a la universidad. Lo mismo nos recibió amablemente. El rector expuso el objeto de nuestra visita y uno a uno fuimos externando nuestra opinión en torno a si ingresaba o no el candidato del PRI a la universidad. Y todos los directores opinamos que no y dimos nuestras razones. Pero hubo un director que disintió de nosotros y dijo que sí debería entrar a la universidad. Fue, recuerdo, el doctor Trejo, que en ese entonces era el director de la Escuela de Enfermería. Y ya al final, el gobernador Gómez Reyes preguntó: ¿no hay nadie más que quiera opinar acerca de si ingresa o no a la universidad el coronel Flores Curiel? Y dijimos no. La respuesta de Gómez Reyes fue tremenda, porque nos puso a todos como lazo de cochino. Y dijo, entre otras cosas, que dábamos lástima, que la única opinión valedera era la del doctor Trejo. Y creo que no más faltó que se quitara el cinto y nos agarrara cintarazos. Y nos afirmó categóricamente que el coronel iba a entrar a la universidad y si había alguien que se opusiera, que lo dijera en ese momento. Nadie dijo media palabra. Al final de cuentas no entró. Las elecciones caldearon el ambiente, toda vez que el triunfo del coronel Rogelio Flores Curiel resultó cuestionado por la oposición, lo que redundó en efectos y temores políticos hacia el interior de la universidad. Había dos grupos, pues. El grupo nuestro, que era en ese tiempo el grupo mayoritario en términos del control de la universidad, bueno, pues era muy optimista, porque si tú puedes ver de cuando se empiezan los cambios,
de la preparatoria abierta. Las gentes de izquierda decían que la preparatoria abierta era un proyecto de la CIA para controlar los sindicatos. Y por parte de Flores Curiel decía que era un proyecto de una guerrilla norcoreana que venía a destabilizar aquí, entonces nos hicieron como sándwich. Pero el grupo que estuvimos en ese proyecto, no teníamos clara la visión de que la autonomía nos serviría para administrar las unidades de producción, para administrar los procesos de autogestión de la universidad y sobre todo reorientar la universidad más hacia cuestiones más populares, ser más accesible la universidad al pueblo y además darle mucho mayor proyección a la universidad con todos los cambios y reformas que se dieron. Esos son los dos grupos que había, pues, y ese es el grupo que proyectó y que desde antes ya había visualizado a través del estatuto jurídico la cuestión de la autonomía. Al igual que en la población, la universidad no quedó con excepción de esta situación, ¿no? Sino que también se discutió, se vio y se vivió las condiciones que habían dejado a raíz de la participación de los dos candidatos, ¿no? Fundamentalmente de la izquierda con Gascón y con el coronel Flores Curiel. Esto obligó a que, bueno, se viera la posibilidad de no tener relaciones con el gobierno del Estado. Aquí, sin duda alguna, siempre hubo una inconformidad en relación a esta situación. La Federación de Estudiantes que presidía Ramón Rosas Olvera hizo la propuesta para alcanzar la autonomía, una situación que ya se estaba ventilando incluso con los propios maestros, ¿no? Para poder establecer la paridad dentro del Consejo General Universitario. Y esto se vino a dar justamente para evitar que las manos del Estado se metieran dentro de la universidad. Generalmente podemos ir de muchas gentes, pero particularmente yo creo que la visión fue de la Escuela de Economía, de los viejos estudiantes de la Escuela de Economía. Los viejos decimos los que antes de nosotros, pues, Héctor Castañeda y Leodoro, un grupo de gente, Pablo Fregós, otro grupo de gentes que habían estudiado ahí y que eran los compañeros que junto con Manuel Ulloa tenían una visión clarísima de los cambios que tenía que haber en la universidad. Ahí es donde se gesta realmente, bueno, ya había habido el antecedente del estatuto jurídico, que era el preámbulo al proyecto de la universidad, y eso lo proyectó Manuel Ulloa Herrera. Es en donde en el discurso yo le llamo compañero Echeverría. Usted es aquí compañero, y yo nunca le dije señor presidente. Entonces se dio una relación afectuosa, muy bien, a todo dar, pero también había un trasfondo. Don Luis quería de gobernador a Flores Curiel, y no era otro más que él. Y Flores Curiel, don Luis, yo creo que tenía la idea de que Flores Curiel iba a gobernar a él, y yo estaba en una situación pues con la autonomía también se agravó, y o sea, por ahí empezó la fricción con Flores Curiel, y de hecho el rompimiento con don Luis, porque cuando se da toda la lucha de la autonomía y cuando hay la aparición de oposición a Flores Curiel, es más, la autonomía ya estaba programada porque ya era un movimiento muy ajeno a lo del partido y a los candidatos, pero coincidió con la presencia del candidato a la gubernatura. En tales condiciones convulsas, se realizó en el mes de noviembre el Congreso de la FEUN, que en sus resolutivos pidió mayor subsidio a la universidad y exigió el otorgamiento de la autonomía política, mas no la económica. Estos importantes acuerdos se elevaron a la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario el 19 de noviembre de 1975, aprobándolos por unanimidad luego de una larga y debatida sesión. El proyecto de autonomía nace pues, de los propios estudiantes. Casi en todas las escuelas había una coincidencia a fondo de que la autonomía tenía que darse porque ya habíamos ganado la paridad en los consejos. Igual número de maestros, igual número de estudiantes.
tanto en los técnicos como en el general universitario. Y el otro salto era la autonomía para que se diera la democracia en la universidad interna y tuviéramos autogobierno. Esa fue la mecánica a nivel estudiantil, sin tener los elementos pues de orden jurídico o algunas otras cosas que sí aportaron maestros y gentes que coincidieron con nosotros. Y además creo que a Roberto Gómez Reyes le interesaba la autonomía. Él le interesaba, era maestro de economía y su aspiración era ser rector. Nunca nos lo dijo y todo, pero nos fuimos enterando de que Roberto Gómez Reyes quería ser rector. Viendo el problema que existía de los grupúsculos políticos que querían controlar la universidad para todo, entonces yo fui ante el Congreso del Estado y ante el Consejo General Universitario, pedí yo que se aprobara que fuera primero al Consejo General Universitario de que buscáramos la autonomía de la universidad para manejarse por sí misma. Y entonces me invitaron el gobernador al Congreso del Estado y yo expuse las razones y lo aprobaron y por eso fue autónomo. El gobernador Roberto Gómez Reyes presenta posteriormente una iniciativa de decreto ante el Congreso del Estado en la que solicita la dotación de autonomía a la Universidad de Nayarit. Ese acto político se da en un marco de escepticismo, pues muchas personalidades y algunos sectores interesados creían que la consagración de la autonomía sencillamente no pasaría. Las fuerzas revolucionarias querían que la Universidad de Nayarit siguiera siendo de Estado, porque entendían que llegaría un gobierno, y esto es previo al proceso electoral, pensaban que llegando un gobierno revolucionario podía influir en la Universidad de Nayarit, pero otras fuerzas, también progresistas y en contra de los acontecimientos que se habían dado en el mes de junio del 71, planteaban que se diera la autonomía a la Universidad de Nayarit. Es decir, por un lado, estaban aquellos que le temían al coronel Flores Curiel y querían la autonomía. Había otras fuerzas que también luchaban por la autonomía y el gobierno del Estado estaba dispuesto a entregar la autonomía, no en función de Flores Curiel, sino en función de que no hubiera la influencia si Alejandro Gascón era el gobernador del Estado. Bueno, de alguna manera, en esa época a lo mejor veíamos más la autonomía, ahora creemos que le salimos ganando. Que no tenía capacidad la universidad como autónoma de poder dirigir, de poder administrarse perfectamente bien y de buscar los mejores maestros, todo eso. No, había un problema muy grande de los grupos, porque no nada más fueron grupos del que le dijimos, sino que había grupos también de la izquierda y de todos lados, de los maestros. Nunca se habló que la Federación de Estudiantes apoyara a Alejandro, no. Yo tenía con Alejandro un trato así personal, directo, y hasta ahí. Platicábamos, veíamos mis documentos, estatutos, opinaba, pero no. Él era enemigo de la autonomía, además Alejandro, hablando de otras cosas, me lo dijo a mí. No, Rosas, estoy en contra de tu idea, de tu iniciativa de la autonomía, porque él soñaba que iba a ser gobernador. Y al gobernar sin estar en la universidad, él soñaba con... Es que Alejandro tenía otro proyecto. Él veía la Universidad de Estado con un gobernador que iba a intervenir, que era él. Esa es la verdad. Él se opuso, me lo dijo. Yo me opongo a tu proyecto de autonomía, no estoy de acuerdo. Por razones, yo las entiendo así, pero tampoco era el hecho de hacer una universidad UDG o así. Digo, una universidad como la de Guadalajara, autónoma, ¿no? En sesión extraordinaria realizada en diciembre de 1975, ya por fenecer el sexenio de Roberto Gómez Reyes, se otorga la autonomía a la Universidad de Nayarit. Es así que la población pasa a sustituir el coloquial nombre de Uninay por el de UAN, Universidad Autónoma de Nayarit.
muy cerca de mi ocaso. Yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraño